Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de nuevo a su canal Más sobre Arquitectura. Me presento, yo soy el arquitecto Eder Torres García y el video del día de hoy se va a tratar acerca de ¿cuánto pagar por el diseño de una casa? Al momento de tener un terreno y empezar a ver cuál va a ser el proceso de diseñar una casa, con quién se tiene que hacer el diseño, qué personas son las que van a influir en esto, qué trabajos o qué es lo que se tiene que entregar, surgen todas estas dudas. Y el video del día de hoy se va a tratar acerca de resolverlas, todas estas preguntas. Vamos a ver desde los costos, qué se entregan, cómo se trabaja y mucho más. Así que si quieren ver más, no se lo pierdan y comenzamos. ¿Qué significa el diseño de una casa? Pues significa desarrollar todo un proyecto en el que vamos a dar una serie de soluciones, tanto estéticas como funcionales, para que esta casa funcione lo mejor posible. Esto es mediante el proceso de trabajo en el que se van desarrollando cada una de las etapas y al último se llega a obtener un resultado, que en este caso sería un proyecto. Ya puede ser un proyecto ejecutivo o un proyecto arquitectónico, un proyecto de instalaciones que se ve reflejado en planos. Y bueno, esto de los planos es lo que se tiene que entregar a la hora de que se está haciendo el diseño de una casa o de cualquier otro tipo de construcción. Vamos a entregar por medio de papeles físicos o pueden ser también digitales, toda una serie de requerimientos, de indicaciones, de dibujos, de croquis, en el que van a ir representados tanto la información del propio diseño de la casa como de cómo se va a construir, cuáles van a ser las etapas y los métodos de construcción. ¿Con quién hay que ir para que nos diseñen una casa? Pues hay varios profesionales en el ramo. Principalmente estamos nosotros los arquitectos y también los ingenieros civiles. La diferencia es que el arquitecto se va a encargar del diseño, de la solución de los problemas del espacio, y el ingeniero civil se va a encargar de la resolución de los problemas de la estructura. Esta estructura parte del diseño arquitectónico. Entonces somos una serie de profesionales entre arquitectos, de ingenieros civiles y otros especialistas, los que somos los encargados de realizar todos estos proyectos. Y otra de las preguntas esenciales que sale en este momento es ¿cuánto pagar por el diseño de una casa? Podemos ir dividiendo esta pregunta en varias secciones, porque no es fácil explicar esta parte. Pero podemos empezar por decir que el diseño de una casa se divide en etapas, en diferentes etapas en las que se va trabajando, y que estas etapas empiezan por el proyecto del diseño arquitectónico. Después vienen una serie de más proyectos, como lo es el proyecto estructural y los proyectos de instalaciones, tanto hidráulicas como sanitarias, eléctricas, de gas, voz y datos, y especiales en algunos casos. Y si partimos entonces de la base, que es el proyecto arquitectónico, ¿qué va a incluir este? Bueno, pues este incluye desde el diseño de las plantas, el diseño de modelos 3D por computadora para ver y estudiar las formas, los volúmenes, también la selección y el diseño de los acabados, tanto interiores como exteriores, el diseño de baños, el diseño de cocinas, el diseño de carpinterías, de herrerías, etc. Una vez que ya se tiene el proyecto arquitectónico, pasamos este proyecto al ingeniero civil, que es el que se va a encargar de hacer el estudio o el proyecto estructural. En este proyecto se ve tanto las plantas de cimentación, los diferentes armados de las losas de los diferentes niveles, así como los muros, los detalles constructivos de las columnas, de las traves, de los cimientos, todo lo que tiene que ver con la estructura propia de la construcción, en este caso de la casa. Y a la vez también se puede ir trabajando en los proyectos de instalaciones, como lo son el hidrosanitario, que tiene que ver con el agua y el drenaje. Cómo van a ser los recorridos de estas instalaciones, cuáles van a ser las tuberías principales, cómo va a bajar el agua, cómo se van a descargar los diferentes muebles. Todo esto tiene que ver con el proyecto de instalaciones hidrosanitarias. Y después tendríamos el eléctrico, todo lo que tiene que ver con la luz, con los contactos, con las lámparas, con la iluminación.
Y también tenemos por ahí los proyectos de gas, que si bien algunas veces son muy pocos, también tenemos proyectos de instalaciones especiales y de voz y datos. Estos también los hacen otros especialistas. Y una vez sabiendo que para el diseño de una casa se requieren todos estos proyectos, desde el arquitectónico hasta las instalaciones, con esto podemos saber o empezar a decir cuánto puede llegar a valer o cuánto se puede pagar por el diseño de una casa. Si hablamos de un proyecto ejecutivo que consta de la suma de todos los proyectos, en el despacho aquí en Más Sobre Arquitectura nosotros solemos trabajar por metro cuadrado de diseño. Mientras las construcciones sean más grandes, van a aumentar el número de metros cuadrados y por lo tanto pues también el precio se incrementará. La ventaja es que manejamos distintos precios por metro cuadrado de diseño dependiendo las modalidades. Manejamos una serie de modalidades en las que se pueden ir sumando y con eso se puede saber cuánto puede llegar a valer un metro cuadrado de diseño. Y para esto nos podríamos preguntar de si se necesitan todos los proyectos o nada más algunos. Esto va a depender del nivel de detalle al que queramos llegar en el diseño de la casa. Si queremos llegar a un nivel de detalle alto, tanto en la forma como en el diseño, en la selección de los acabados, entonces la mejor opción sí es, mientras se tengan todos los proyectos, mucho mejor. Pero no va a ser siempre todo el caso. Hay que determinar si va a ser todo el proyecto ejecutivo o nada más pueden ser ciertos proyectos. Que no por no tener todo el proyecto ejecutivo completo quiere decir que ya no sirva. No, claro que no. Incluso nada más teniendo el proyecto arquitectónico ya es un gran paso de no tener nada, y con este podemos resolver una serie de necesidades. Entonces, ¿se puede contratar solamente algunas modalidades del proyecto o se tiene que contratar todos? Sí se puede contratar solamente una modalidad de un paquete, 2, 3 o incluso todo. ¿De qué va a depender? Bueno, esto va a depender de una entrevista en la que nosotros como arquitectos que vamos a hablar con el cliente, vamos a determinar cuáles son las necesidades o los requerimientos que ellos nos piden, y entonces en ese punto es donde les podemos indicar cuál podría ser el mejor paquete que les puede convenir o la modalidad y cuál sería el costo de esta. También podrían complementar con otra modalidad. ¿Qué pasa si solamente se contrata un solo paquete o modalidad? Sí se puede. Trabajamos en el despacho desde el puro diseño de la planta arquitectónica hasta los proyectos ejecutivos completos. Habría que valorar, depende de las necesidades, si con un solo proyecto se llegan a cumplir todos los requerimientos por parte del cliente o si después se puede complementar con otro más o otros más. ¿Y cuáles son los diferentes tipos de modalidades que existen para contratar? Aquí en Más Sobre Arquitectura no somos como cualquier despacho que por lo regular nada maneja el anteproyecto, el proyecto arquitectónico y el proyecto ejecutivo. Sabemos que muchas de las veces los precios de estos tres proyectos son muy elevados y no están al alcance de la mayoría de la gente. Lo que nosotros solemos hacer es tener una serie de modalidades más reducidas en el que lo mínimo que podemos trabajar es en el diseño de las plantas arquitectónicas, que esto quiere decir que vamos a resolver a nivel del espacio la distribución de cada uno de los espacios que se van a requerir en los diferentes niveles. Eso es lo mínimo que trabajamos, y después de ahí tenemos otros paquetes en los que puede ser el modelado 3D por medio de computadora de esta planta, en donde ya podemos ir estudiando la volumetría, qué forma va a tener la casa, y después de ahí tenemos paquetes de diseño de acabados, tenemos paquetes para baños, para diseño de cocinas y demás. También ofrecemos ya sea estructurales básicos o proyectos estructurales completos, y lo mismo en instalaciones. Pueden ser desde unas muy básicas, que a veces con esas son suficientes, no se necesita tener los proyectos completos de instalaciones hidrosanitarias o eléctricas, o cuando sí sea el caso, habrá que hacerlos completos. Y también llegamos a ofrecer hasta los paquetes de los presupuestos de obra. Aquí tiene que ver con cuánto va a costar lo que ya se diseñó.
cuánto nos vamos a gastar en materiales, en mano de obra, en cuánto tiempo. También tenemos ese tipo de paquetes. Y bueno, la gran pregunta es, ¿cuánto cuesta todo esto? Nosotros empezamos desde los 28 pesos por metro cuadrado para el diseño de las plantas arquitectónicas. Y a partir de ahí, en las siguientes modalidades, como por ejemplo el modelo 3D por computadora, ya tendrá otro precio y podemos ir agregando más paquetes y modalidades. Donde podemos estar hablando que un proyecto arquitectónico rondaría los 100 pesos por metro cuadrado y un proyecto arquitectónico completo, ya sea con acabados y con el diseño de baños y cocinas, puede rondar los 250 pesos por metro cuadrado de diseño. Y si hablamos del proyecto ejecutivo, estos tienen un precio alrededor desde los 200 pesos por metro cuadrado hasta los 400 pesos por metro cuadrado de diseño. En donde recordemos que el proyecto ejecutivo ya es la suma de todos los proyectos arquitectónicos, de estructura, de instalaciones, acabados y demás. Es un proyecto completo. ¿Y quiénes son las personas que pueden contratar este tipo de proyectos? Todos pueden. Existe una idea errónea de que los arquitectos son solamente para la gente que tiene mucho dinero. No es así. Un buen arquitecto o un buen despacho de arquitectura puede llegar a ofrecer soluciones independientemente del presupuesto, también siempre y cuando el cliente esté dispuesto a aceptar diferente tipo de soluciones. Entonces, si la profesora de primaria que tiene un terreno de 120 metros cuadrados quiere empezar a construir su casa, nosotros somos para ellos. Si la persona que tiene un puesto en un mercado, en un tianguis, igual tiene un terreno donde quiere realizar el proyecto de la casa para su familia, también nosotros somos para ellos. O si alguien tiene o compró, adquirió un terreno en alguna zona privada, en algún condominio de a lo mejor 300 metros cuadrados, nosotros también somos para ellos. Somos para toda la gente que esté dispuesta a hacer o a ver su dinero como una inversión y para eso quiera contratar a un arquitecto. Entonces esperamos que les hayamos resuelto varias de sus inquietudes que tienen al momento de querer empezar a diseñar una casa. De esto se trató el video del día de hoy y esperamos que haya sido de su agrado. Pueden dejarnos en los comentarios si les gustó, si quieren que hablemos acerca de estos temas, de cuánto se cobra, cuáles son las diferentes modalidades, qué es lo que un arquitecto les tiene que entregar, o de cualquier otro tema relacionado con la arquitectura, la construcción y el diseño. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos como Más Sobre Arquitectura, tanto en Instagram como en Facebook y en TikTok. Suscríbanse al canal, denle like al video, compártanlo con amigos, con quien crean ustedes que estaría interesado y les dejamos también abajo los datos de contacto, tanto nuestro número telefónico como nuestro correo, por si tienen algún proyecto en el que les podamos ayudar. De mi parte sería todo. Yo soy el arquitecto Eder Torres García y nos vemos en el siguiente video. Bye.